ya llegamos por fin al capítulo 9 de esta serie de Pablo, de la carta de Pablo a los Romanos. Y hermanos, el capítulo 9, 10 y 11 es una sola sección de la carta, es una sola unidad de pensamiento. Y esta sección, esta unidad, es bastante profunda. Es tan profunda que recuerdo que cuando empezamos a estudiar la epístola a los Romanos, consulté con varios hermanos diciéndole: ¿qué te parece si estudiamos Romanos del 1 al 8 y después estudiamos otra epístola? Pero definitivamente no, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y a pesar de las profundidades, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Esta sección es tan profunda que miren cómo la concluye el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Miren lo que dice después de estos 3 capítulos. Al final dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser como su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre, para siempre. Amén. Entonces, si esta es la conclusión de esta sección, se pueden imaginar cómo es la sección. Mis hermanos, nuestra misión tiene una postura, y esto yo quiero que ustedes lo tengan muy claro. Nuestra misión tiene una postura clara y definida en cuanto a estos temas, en cuanto a lo que entendemos de la Escritura en estos temas. Nosotros, como bautistas reformados, no creemos que tenemos toda la verdad, hermanos. Eso sería una muestra de orgullo y altivez. Pero sí creemos que según el entendimiento que Dios nos ha dado de las Escrituras, somos los más consistentes a este libro conforme a ese entendimiento. Entonces, nuestra iglesia, nuestra misión, tiene una postura firme y clara sobre estos temas que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Y es la misma postura de la Iglesia Bautista Reformada a través de la historia. Y esa es la postura que nosotros tenemos como iglesia. En esta sesión de la carta, hermanos, Pablo trata temas controversiales que se han debatido entre los cristianos a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿cuál es la posición, cuál es el estado de la nación de Israel debido a su generalizada incredulidad? Ese es un tema bastante controversial. ¿Existe algún futuro para Israel como nación en el plan redentor de Dios? ¿O fueron desechados para siempre por el hecho de haber rechazado al Mesías? Hablando de la doctrina de la elección incondicional, ¿es Dios injusto porque elige soberanamente, según su voluntad soberana, elige a unos para salvación? ¿Cómo podemos conjugar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Cuando la palabra de Dios dice en el Romanos 9, 19 que nadie ha resistido su voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros conjugamos la voluntad de Dios, soberana de Dios, con la responsabilidad humana? Ahora quiero hacer una aclaración en cuanto a estas doctrinas. Y es que, aunque estas doctrinas son muy importantes porque están en la Escritura, y todo lo que está en la Escritura es importante, y cuando nosotros estudiamos estas doctrinas, y por la gracia de Dios, Él ilumina nuestros corazones y nuestro entendimiento, entonces pasan a ser como deslumbrantes. Entender la elección condicional pasa a ser algo como que, ¡wow! ¿Cómo es posible esto? Y quedamos anodadados ante estas doctrinas. Pero, hermanos, es necesario que entendamos
que la elección del pueblo de Israel o el estado del pueblo de Israel, ni la elección incondicional es el punto principal de esta sección. Ese no es el punto principal. Vamos a hablar de ella, sí, pero no es el punto principal de Pablo. No es el presente o el futuro de Israel como nación, no. El punto principal de esta sección es la fidelidad de Dios a su palabra. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, el punto principal era la santificación. Desde el capítulo 9 hasta el 11, el punto principal de esta sección es la fidelidad de Dios a su palabra. Y eso tiene que quedarnos claro. Hermanos, Israel, la nación de Israel, era la nación del pacto. Era la descendencia física de Abraham, a la que se le prometió que a través de esa descendencia vendría un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero el aparente problema que surge en trasfondo de estos capítulos es que, y que Pablo está poniendo aquí, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero Pablo después dice, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces el problema que se levanta aquí es, ¿cómo es posible que Dios haya enviado a su Hijo, al Mesías, a Cristo, y el pueblo de Israel, en los tiempos de Pablo, lo haya rechazado? Ese es el problema que surge aquí. Y no solamente en ese tiempo, porque los judíos actualmente también rechazan a Cristo. Ese es el problema evidente que está pasando aquí. Ahora, la pregunta que surge es, ¿no pone esto en duda el poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos? Esa es la pregunta que surge. Y si Dios no pudo llevar a cabo lo que se propuso, entonces su plan fracasó. ¿No? Eso son las dudas que pueden levantarse. ¿Cómo podemos estar seguros de que si fracasó con Israel, entonces ahora no fracasará también con nosotros? Hermanos, si una sola promesa de Dios no se cumple, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que se van a cumplir el resto de las promesas? Eso, mis amados hermanos, es lo que está en juego aquí. Esa es la dificultad que se encuentra detrás de estos capítulos. Por eso la expresión enfática del apóstol Pablo en el versículo 6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Yo voy a explicar eso, dice Pablo. No es que la palabra de Dios haya fallado, yo lo voy a explicar, dice el apóstol Pablo. Ese es el punto principal que Pablo quiere demostrar aquí. Dios, al final de cuentas, hermanos, hará lo que se propuso hacer. Dios no tuvo que agarrar un plan B y decir, bueno, Israel me rechazó y ahora yo tengo que hacer la iglesia. No, eso no fue lo que hizo Dios. La iglesia, el pueblo de Israel, es el plan A de Dios. Ese fue su propósito. Y ese plan nunca ha fallado ni fallará. Pero antes de empezar a argumentar su punto, hermanos, este punto que estamos hablando, el apóstol Pablo quiere que nosotros conozcamos su corazón. Él quiere derramar su corazón primeramente a la iglesia de Roma, pero también a nosotros. Él va a abrir hoy su corazón. ¿Cómo me siento por causa de esto que está pasando? Así que, cuidado con nosotros venir a estos textos, venir a estos versículos con solamente una mera ganas de saber qué es lo que dice, ¿no? Bueno, algo teórico únicamente. No, hermanos, cuidado con eso. Eso es algo que a Pablo entristecía, como vamos a ver el día de hoy. Por eso, el título de esta enseñanza se llama La angustia de Pablo. La angustia de Pablo. Y antes de continuar, hermanos,
quiero decir que, y por justicia, quiero decir que estoy siguiendo muy de cerca enseñanzas de hombres como John Piper, como William Hendrickson, John Stott, Sugel Michelin, Juan Calvino, R.C. Sproul, Joel Vick, L.R. Shelton, el doctor Martin Lloyd Jones, Jonathan Edwards y entre otros hombres. Así que puede que alguna de las cosas que usted escuche aquí, la escuche también de estos hombres. No son mías, son de ellos, y por justicia lo tengo que decir. Entonces, eso es importante, mis hermanos. De hecho, mi intención no es ser creativo, no es crear una doctrina nueva, sino al contrario, decir lo que dice la Escritura y lo que creyó la iglesia durante los siglos. Ahora sí, vayamos a nuestro primer punto, hermanos. Recuerden, la angustia de Pablo es el título de nuestra enseñanza. Y el primer punto que queremos ver es un punto introductorio. Y se llama el cambio drástico de Pablo. Mis hermanos, cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo, incluyendo la epístola de los Romanos, y yo sé que usted ha estado en este estudio, lo ha estado viendo, Pablo nos tiene acostumbrado a usar conectivos. Por ejemplo, si él va a cambiar de tema, él dice, por consiguiente, ¿no? O dice, así pues, o dice, entonces qué, para cambiar de un tema a otro. Pero si observamos el capítulo 9, versículo 1, es otro tema distinto al que él ya viene manejando, pero él no usa ningún conectivo. Adicional a eso, Pablo concluye el capítulo 8, que la concluimos también la semana pasada, diciendo alegremente, gozosamente, con regocijo, que absolutamente nadie puede estar contra los verdaderos hijos de Dios. Nadie puede acusarles, nadie puede condenarles. En conclusión, absolutamente nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estas palabras tienen un tono de gozo, tono de alegría. Nadie nos separará del amor de Cristo. Y de repente, sin ningún conectivo, el apóstol Pablo baja la cabeza y dice, digo la verdad en Cristo y no miento. Y en el versículo dice, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hay un cambio drástico emocionalmente en el apóstol Pablo, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Y eso tenemos que verlo. El apóstol Pablo lo plasmó para que nosotros viéramos eso. Y esto se debe a que el tema que vamos a tocar hoy y durante todas estas semanas es un tema importante para el apóstol Pablo. Y si es un tema importante para el apóstol Pablo, también debe ser para ti y para mí. Así que Pablo pasa del gozo al dolor, así, rápido, sin ningún conectivo. Pero una vez más, hermanos, tenemos que tener cuidado de acercarnos a un tema como este por mera curiosidad. Hermanos, yo no sé si a usted le pasó, de hecho, yo no sé si usted ha estudiado la doctrina de la elección, por ejemplo, y después que ya queda vislumbrado, y lo único que sabe hablar es de la elección. Todo. Usted le va a hablar a cualquier persona, es la elección. La elección. A mí me pasó, no sé si usted, después tuve que arrepentirme mucho de eso. Pero no tenía otro tema de conversación que no fuese la predestinación, la elección, la depravación total y los 5 puntos de la doctrina de la gracia y toda la reforma. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque si nosotros no vemos el punto de Pablo aquí, la palabra de Dios no va a producir en nosotros lo que debería producir. Así que tengamos cuidado de no venir al texto con una mera curiosidad y por simplemente adquirir conocimiento. Tengamos cuidado con eso. Ahora, mi hermano, la intención del apóstol Pablo aquí, y este cambio tan drástico emocional, nos lleva a ver, hermano, es que mientras mayor sea el conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio,
también mayor es la tristeza que nosotros vamos a sentir por las personas que se están perdiendo. Por eso la tristeza del apóstol Pablo. Estamos seguros en Cristo y de repente, pero hay personas perdiéndose allá. El pueblo de Israel se está perdiendo allá. Mis compatriotas, según la carne, se están perdiendo. Y eso es lo que motiva ese cambio drástico emocional en el apóstol Pablo. Siento profunda tristeza, continuo dolor, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo quiere que nosotros veamos eso. En segundo lugar, vamos a ver la sinceridad de la angustia de Pablo. Miren lo que dice, cómo comienza el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Fíjense, él pudo haber dicho, digo la verdad en Cristo, y sigue. Él dice, digo la verdad en Cristo de manera positiva, y después dice de manera negativa, no miento. Yo quiero resaltar esto. Yo quiero resaltar esto. Lo que estoy diciendo aquí, dice, digo la verdad en Cristo. Está diciendo, yo le hablo, yo estoy hablando como alguien que está unido a Cristo. Como alguien que está unido a Cristo por la fe. El cristiano, yo estoy hablando como cristiano, está diciendo Pablo. Por eso digo lo que digo, por eso no miento. Hermanos, la vida del creyente se caracteriza o debe caracterizarse por decir la verdad. ¿Y por qué? Porque el cristiano está unido a Cristo. Y Cristo, hermanos, Cristo es la encarnación de la verdad. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros deberíamos decir la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Pero después el apóstol Pablo nos dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que no me estoy autoengañando. No estoy confiando solamente en mis sentimientos. Hay un sentimiento, sí, pero no me dejo llevar solamente por eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No me dejo llevar por mi corazón, que es engañoso, que es perverso. Mi conciencia, dice el apóstol Pablo, está instruida por la palabra de Dios, está gobernada por la palabra de Dios, y ser gobernado por la palabra de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto en distintas ocasiones. Por eso el apóstol Pablo dice, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es algo real. Hermanos, a lo mejor yo no puedo expresar con tanta emoción lo que el apóstol Pablo quiere decirnos, pero yo quisiera que usted por un momento se imaginara esto y viera aún llorando el apóstol Pablo escribiendo estas palabras por lo que está pasando por su pueblo Israel. ¿Y qué es lo que está experimentando? Bueno, dice el apóstol, una gran tristeza y un continuo dolor. Gran tristeza, continuo dolor. Y esa gran tristeza y continuo dolor viene por causa de los israelitas, de mis hermanos en la carne. Hermanos, ya hemos dicho en distintas ocasiones que la iglesia de Roma, de hecho esa fue la introducción de la epístola, estaba conformada principalmente por gentiles, pero también, acuérdense, era Roma, era la capital del mundo en ese momento. Era Roma, era una ciudad muy grande, un imperio muy grande, y había muchos gentiles, pero también, aunque era menos que los gentiles, había una gran cantidad de judíos dentro de Roma. Y es a ellos principalmente que Pablo les está escribiendo. Él quería que ellos, los judíos, entendieran eso, que él estaba triste, que él estaba con un continuo dolor, que su angustia era real. Por eso dice, digo la verdad en Cristo, no miento, y el Espíritu Santo gobierna mi conciencia. No es algo meramente emocional. Al principio del ministerio de Pablo, hermanos, las iglesias donde el apóstol predicaba, ¿saben? Él va camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesucristo, cae al piso, queda ciego, y después que recobra la vista, él empieza a predicar a Cristo, y las iglesias le temían, porque él antes perseguía a la iglesia.
Él antes mataba a los creyentes. Él antes estaba de acuerdo con la muerte de los creyentes. Y la iglesia le tenía miedo al apóstol Pablo. Pero Dios llamó al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Él es el apóstol a los gentiles. Después que los perseguía, entonces ese era el público, por decirlo así, que él les iba a predicar. Así que el apóstol Pablo, así como era de apasionado para perseguir a la iglesia, ahora era apasionado en la predicación del evangelio, principalmente a los gentiles. ¿Y cómo lo vemos eso? Bueno, todos los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, lee el libro de los Hechos, y vemos que no había carro, no había aviones, no había transporte, no había trenes, no había autobuses para que lo llevaran a estos sitios. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo recorría miles de kilómetros a pie, navegando en caballo, en camellos, para que el evangelio se expandiera. Así que cuando los judíos vieron esto, probablemente, hermanos, ellos estaban pensando, Pablo se nos cambió de bando. Pablo ya no es judío, mira cómo ama a los gentiles. Mira todo lo que hace por los gentiles. Es como que los estuviesen catalogando como antijudíos. Recuerden, al principio, Pablo confrontó, al principio de la epístola, Pablo confrontó a veces a los judíos. No es por tener la ley que ustedes son hijos de Dios. No es porque ustedes se circuncidan que ustedes son hijos de Dios. Imagínense un judío recibiendo todas estas exhortaciones. Podría estar pensando, Pablo ahora es antijudío o antisemita, como también se le puede decir. Pablo ha traicionado al judaísmo, pero la respuesta de Pablo aquí es yo siento gran angustia, yo siento un profundo dolor, yo siento un continuo dolor por la incredulidad de mi pueblo. ¿Ven? Eso es lo que está sintiendo Pablo. Y como decíamos anteriormente, mientras más profundo sea el conocimiento del evangelio, es más profundo el dolor que deberíamos sentir, tener por aquellas personas que nosotros amamos. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver la profundidad de la angustia de Pablo. La profundidad de la angustia de Pablo. Miren el versículo 1 una vez más. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo dice que él siente un continuo dolor. No era un dolor momentáneo, no era un dolor de un momento, era un continuo dolor, una gran tristeza. No era algo como lo que a lo mejor tú sientes cuando un familiar tuyo no es creyente. Ahora, cuando nosotros leemos, hermanos, del libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, en gran parte de las epístolas, ¿de quién venía la persecución para Pablo? De los judíos. Ya va, Pablo, o sea, ¿cómo es posible que tú sientas una gran tristeza y un continuo dolor por estas personas que te persiguen, por estas personas que te torturan, por estas personas que te latigueaban? Miren 2 Corintios 11:24, solo por poner un ejemplo. Dice, 5 veces he recibido de quién. ¿No está ahí todavía? 5 veces he recibido de quién. De los judíos. 39 azotes. Y le daban 39 porque según la ley 40 ya no podían hacer los judíos. Entonces le daban 39 para no quebrantar la ley. Pero no se queda ahí. 3 veces he sido golpeado con vara y una vez fui apedreado. Hermanos, es por estas personas que el apóstol Pablo siente una gran tristeza y un continuo dolor. Y estas son apenas algunas cosas de que el apóstol Pablo le hicieron los judíos. Y nosotros debemos meditar en esto, hermanos. Yo creo que esta es una gran enseñanza que el apóstol Pablo dejó plasmada en la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros. Debemos pedirle a Dios en oración
que ponga ese mismo sentir del apóstol Pablo en nuestros corazones por los perdidos. Debemos pedirle a nuestro Dios por la salvación de esos perdidos. Debemos pedir a Dios en oración que nos dé oportunidades para nosotros predicar el Evangelio a los perdidos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:2. Le escribe a la iglesia de Colosas: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Pero miren el versículo 3, orando, él les pide a la iglesia de Colosas que oren por ellos, ¿verdad? Por los apóstoles, por los que estaban predicando el Evangelio. Dice, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. ¿Ven eso? El apóstol Pablo, pidiéndole a la iglesia de Colosa, por favor, ora por nosotros, para que Dios abra oportunidades de predicar el Evangelio y que lo hagamos de una manera correcta. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar orando al Señor, clamando al Señor, para que el Señor nos ayude a nosotros que somos débiles a predicar el Evangelio? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos sentir profundo dolor, un gran dolor, una continua tristeza, hermanos, en nuestros corazones por las personas que se están perdiendo? Tenemos que, y si no sientes eso, hermano, anda al Señor y dile: Señor, examina mi corazón, porque un cristiano debe entender de qué fue librado. Un cristiano debe entender de qué fue librado. Miren esto, hermano, me puse a investigar. En la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, mejor dicho, aproximadamente mueren al año 66,000 personas. 66,000 personas. En México mueren 1.12 millones de personas en un año, hermanos, aproximadamente. ¿Y qué pasa si estas personas no tienen a Cristo? Esas personas están ahora en el castigo eterno en el infierno. Mi pregunta para ti es: ¿no sientes dolor por eso? ¿No sientes tristeza en tu corazón por eso? ¿O te da igual? Ahora, si solamente sentimos tristeza y profundo dolor en nuestro corazón, de hecho, si nosotros solamente oramos a Dios y ahí nos quedamos, la oración está bien, que nosotros la hagamos. El apóstol Pablo pidió: oren por mí. Pero si nosotros solamente sentimos ese dolor y solamente oramos al Señor, el Señor no va a salvar a esas personas. Es bueno que oremos, sí, pero el apóstol Pablo no se quedó sintiendo el dolor solamente. El apóstol Pablo se fue a predicar, y tú lo ves en el libro de los Hechos, predicando en las sinagogas los días sábados a los judíos, sin importar las consecuencias, hermanos. Así que solamente sentir un profundo dolor y quedarse hasta allí no hace nada. Porque el Señor dice que en su sabiduría Él quiso que fuese a través de la predicación del Evangelio salvar a los pecadores, salvar a los que creen. Entonces solamente orar no nos sirve. Tenemos que actuar, hermanos. Tenemos que ir a ser discípulos, obedecer la gran comisión, empezando por Jerusalén, por Puebla. No vamos a ir a China, cuando aquí hay millones de personas, miles de personas perdiéndose cada día. Empezando por aquí, por Jerusalén. ¿Qué tanto, mi pregunta para ti es, qué tanto te esfuerzas tú por predicar el Evangelio? Hermanos, de verdad, yo también he sido confrontado. Esta semana, le comentaba a un hermano, estaba por allá buscando unos garrafones y viene una mujer así como recién operada, muy cicatrices muy frescas y hasta sangrientas todavía, pero se veía que era de muy bajos recursos. Y le pedía perdón al Señor, porque mi primera intención fue de náuseas, hermanos, para con ella. Y decía: necesita el Evangelio.
Si tú, Señor, te acercaste a leprosos y los tocaste, ¿cómo no me va a dar asco tener al frente a esta persona y no poder predicar el Evangelio? Es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza. Después fui al Señor y le pedí perdón por eso, pero ¿qué tanto, hermano, tú te esfuerzas por predicar el Evangelio? Hay demasiada necesidad, hermanos. Ve al frente de los hospitales. En Villa Poblano hay personas con carpas allí en la calle, durmiendo. Esas personas necesitan a Cristo. Ve en los semáforos, ve a tus compañeros de trabajo, ve tu propia familia, hermano, tu esposa si no es creyente, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Hay mucha necesidad. Estás sintiendo esa gran tristeza y profundo dolor por ellos al punto de ir al Señor. Señor, ayúdame a predicar, dame la oportunidad para predicar a estas personas. ¿Cuánta indiferencia, hermanos, hay en nosotros? ¿Cuánta indiferencia hay en nosotros? Y aún más importante, hermanos, ¿qué testimonio le estamos dando a ellos con nuestras vidas? ¿Qué testimonio le estamos dando? Cuando ellos nos ven a nosotros, ellos están diciendo, así vive un cristiano. Y si tú no estás viviendo conforme a la Escritura, tú estás dando un mal testimonio de ser cristiano a esas personas. ¿Y saben qué? Cuando tú vengas a acercarte y decirle, mira, ¿sabes qué? Cristo, no. O sea, para ser cristiano así como tú, prefiero no ser ningún cristiano. Miren lo que el deseo del apóstol Pablo, Romanos 10, versículo 1, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Eso es parte de ese continuo dolor, de esa profunda tristeza. Tenemos que orar por ellos, pero también tenemos que ir y predicarle a ellos. Nosotros necesitamos ese corazón de Pablo, porque los incrédulos se encuentran en una terrible condición de la que solo Cristo, hermanos, puede sacarlos, puede salvarlos a través de la predicación del Evangelio. ¿Saben lo lamentable, hermanos? Nosotros somos una misión bautista reformada. Y nos jactamos de que tenemos la doctrina más pura. Nosotros conocemos el verdadero Evangelio. Nosotros conocemos la justificación. Nosotros sabemos que cuando un pecador cree en Cristo, es imputada la justicia de Cristo. Y todos los pecados de ese pecador son imputados a Cristo. Y las personas, por ejemplo, los pentecostales, que no entienden a lo mejor el Evangelio, no tienen un entendimiento del Evangelio como el que nosotros tenemos, están predicando el Evangelio. Y nosotros nos la pasamos criticando a los hermanos pentecostales por sus doctrinas. Pero ellos podrían criticarnos a nosotros. Ellos se jactan de tener buena doctrina. ¿Y dónde está la predicación del Evangelio de los reformados? La iglesia reformada muchas veces es pasiva, hermanos. Muchas veces es pasiva. Y nosotros no debemos ser pasivos. Porque hay un mandato de que vayamos y prediquemos. Imagínense los testigos de Jehová. Ahorita volvieron a las calles y están inundando las calles con una herejía, porque sí es verdad, es una herejía. Ellos no creen que Cristo es Dios. Y eso es una herejía. Pero están predicando su Evangelio, convenciendo a las personas de esa herejía. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Dónde está esa profunda tristeza y ese continuo dolor que nosotros estamos sintiendo por los pecadores, por los que se están perdiendo? ¿Dónde está? Así que el que tengamos la doctrina correcta, pero si no practicamos esa doctrina correcta, hermano, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada.
En cuarto y último lugar, el apóstol Pablo nos dice el motivo de su angustia. ¿Qué es lo que lo motiva a estar angustiado de esta forma? Dice el versículo 3, porque desearía yo mismo, imagínense esto, hermanos, desearía yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Hay una conexión aquí, hermanos, entre la palabra anatema y estar separado de Cristo. Y yo espero que ustedes la vean. Porque ser anatema significa estar maldito por Dios. Eso es lo que significa ser anatema. Y ser maldito por Dios es estar separado de Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros pasamos de las bendiciones de Dios. Una persona que está separada de Cristo, entonces está, no puedo decir disfrutando, porque no puede ser la mejor palabra, está maldito por Dios. Eso es lo que quiero decir. Mira lo que dice 1 Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, que sea maldito por Dios. ¿Ven la conexión entre anatema y estar separado de Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermano, la palabra anatema significa que alguien o algo sobre el que se arroja a la maldición de Dios. Es importante aclarar que en el Antiguo Testamento la palabra anatema también se usa para algo que está al servicio de Dios, pero siempre que el apóstol Pablo, siempre, en todos los casos que el apóstol Pablo utiliza esta palabra, la usa con la connotación negativa, es decir, para expresarse de alguien en el que se arroja la maldición de Dios, siempre. Y aquí, mi amado hermano, es donde yo te pido que tú prestes mucha atención, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que sus parientes, los del pueblo de Israel, sus hermanos de sangre, están malditos y separados de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a su Mesías. Ellos rechazaron a su Mesías. Y los que rechazan al Mesías están bajo la maldición de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, Cristo toma nuestro lugar y ese hace maldición por nosotros. Por lo tanto, nosotros los que estamos en Cristo somos bendecidos por Dios. Pero si alguien, llámese judío, llámese griego, llámese gentil, llámese esclavo, llámese libre, llámese mujer, llámese hombre, no está en Cristo, está bajo la maldición de Dios, separado de Cristo. Solamente hay dos opciones, hermanos, no hay una tercera opción. O estamos en Cristo, gozando de las bendiciones de Cristo, porque ya Cristo tomó nuestra maldición, o estamos malditos por Dios, porque estamos separados de Cristo. No hay otra tercera opción. O no creemos en el purgatorio, ¿verdad? No creemos en el purgatorio. Eso se lo dejamos a la Iglesia Católica Romana, pero no es una doctrina bíblica, ¿verdad? Y esa es la angustia, mis hermanos. Esa es la angustia que sentía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía, mis parientes según la carne rechazaron al Cristo. Ellos están separados de Dios. Ellos están bajo la maldición de Dios, y ese es el motivo de angustia para Pablo. Eso es lo que causaba el dolor y la tristeza de Pablo. A tal punto fue esa angustia que Pablo sentía, que Pablo, miren lo que dice más en el versículo 3, dice, porque yo desearía yo mismo
hacerme anatema, que la maldición de Dios caiga sobre mí, estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, a mis parientes según la carne, que son israelitas. Yo mismo desearía eso. Si existiera la posibilidad de que la maldición de Dios cayera sobre mí y ser separado de Cristo para que el resto de mis hermanos de mis hermanos de Israel sean salvos. Eso es lo que está diciendo él. Yo estaría dispuesto, dice el apóstol Pablo, a caer bajo la maldición de Dios por ellos. Pero sabemos que eso es imposible. El apóstol Pablo acaba de concluir en el capítulo 8 diciendo que absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Solamente Pablo se está planteando una posibilidad. Señor, si fuese posible, yo estaría dispuesto con tal de salvar a Israel, de hacerme yo maldición por ellos. Eso fue lo que hizo Cristo. Como dice uno de los pastores que estuve escuchando en la semana acerca de esto. Con razón Pablo podía decir, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Porque Cristo, y Cristo no solamente lo obedeció y ya, Cristo lo hizo. Él se separó de su Padre y tomó la maldición. Porque maldito todo aquel que es crucificado. Tomó la maldición por su pueblo, por su iglesia. Y Pablo está diciendo aquí, yo desearía hacer lo mismo. Pero no existe tal posibilidad. ¿Ven cómo Pablo, hermanos, está abriéndonos su corazón? Él está, ahorita, es el Pablo íntimo, hermanos, que está escribiendo estas palabras. Yo desearía, Señor, mi tristeza es tal, mi dolor es tanto, que yo desearía hacerme maldito por Dios, separado de Cristo, con tal de que tú salves al pueblo de Israel. Él quiere que nosotros veamos esa profundidad, la profundidad de esa angustia, porque la mayoría de los israelitas estaban rechazando a Cristo e iban camino al infierno. Iban camino al infierno. Eso era demasiado doloroso para él. Pero tú puedes estar pensando, pero los israelitas conocen al Padre. Los israelitas conocen a Jehová, Yahvé, Adonai. Ellos lo conocen, ellos tienen la Torá, tienen el Antiguo Testamento. Y ellos conocen al Padre, sí, pero te voy a responder con las palabras del apóstol Juan en su primera epístola. Primera de Juan 2:23 nos dice, escuchen la universalidad, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Todo, hermanos, sea judío, todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. No importa si ellos conocen. De hecho, Pedro dice que Cristo es la piedra de tropiezo. Nosotros podríamos tener en un sentido cierto tipo de comunión con un judío, con un musulmán, porque podemos llegar a que el Padre es Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, esa es la piedra donde todos tropiezan. Y un judío puede tener al Padre, entre comillas. Pero Juan rebate eso diciendo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. No importa los privilegios que los judíos hayan gozado, no importa. Si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Y justamente de esos privilegios nos va a hablar el apóstol Pablo. Miren lo que dice más adelante. A quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo menciona, hermanos, todos estos privilegios con el propósito de que nosotros veamos el problema teológico que plantea la credulidad de Israel. O sea, ellos gozaron de todos estos privilegios. Hay un problema teológico allí, porque lo sorprendente es que a pesar de que ellos gozaron de todos esos privilegios, porque sí fueron privilegios, ellos fueron los receptores originales de las promesas de salvación, pero aún así ellos rechazaron al Mesías. Eso es lo que nos dice Juan 1:11. Vamos a leerlo. Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Ven, a los que recibieron a Cristo, hermanos. Los que no lo recibieron, rechazaron a Cristo y ellos están en la condenación actualmente. No importa los privilegios. ¿Cuáles eran esos privilegios? En primer lugar, dice el apóstol Pablo, a quienes pertenece la adopción como hijos. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios adoptó a la nación de Israel como se adopta a un hijo. Era su especial tesoro. Dios le concedió a Israel privilegios, hermanos, que no tenía ninguna otra nación. Él los adoptó como su hijo. Eso es lo que dice Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, ese es Dios diciéndole a Moisés, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que uno de los grandes privilegios de ser el pueblo de Israel es que Dios nos había adoptado como hijo. En segundo lugar, dice que a ellos, al pueblo de Israel, le pertenece la gloria. Ellos disfrutaron como ningún otro pueblo, de ser testigos, hermanos, de la presencia de Dios, la presencia esplendorosa de Dios. Ellos podían ver esa presencia, ellos vieron esa gloria. Solamente el pueblo de Israel tenía ese privilegio. En tercer lugar dice, a ellos les pertenecen los pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa que Dios hace y que jura sobre ella, de que sí o sí se cumple. Sí o sí se cumple. Eso es un pacto. Ahora, los pactos, cuando Dios hace un pacto, de ese pacto se desprendían promesas, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahí está esa promesa. Bueno, solamente con el pueblo de Israel Dios hizo pactos. Bueno, el pacto noético, el pacto de Noé, sí fue hecho con toda la humanidad. Eso fue antes de Abraham. Pero después, todos los pactos que Dios hizo, los hizo con Israel. Y después, más adelante, nos dice justamente de las promesas. Para ellos eran las promesas. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Todos esos pactos traían promesas de quiénes eran los beneficiarios. El pueblo de Israel. Aún el nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto escrito por Jeremías 31, estaban destinadas para ellos las promesas. En quinto lugar, para ellos fue promulgada la promulgación de la ley. Y esto ya lo hablamos al comienzo de la epístola. Ninguna otra nación, ninguna otra tenía la ley de Dios. Solamente el pueblo de Israel gozaba de esa ley. Hermanos, en el monte Sinaí, Dios mismo escribe con su dedo sobre piedra los 10 mandamientos. ¿Y eso a quién se lo dio? ¿A qué pueblo? A Israel. Ahora sabemos que por la ley nadie se salva, pero tener la ley, hermanos,
era un beneficio, era un privilegio enorme que no tenían las otras naciones. En sexto lugar, de ellos era el culto. Mientras el resto de las naciones adoraban eran politeístas y adoraban a múltiples dioses y entregaban sus hijos a la idolatría y hasta los mataban, Dios, el Dios de Israel, le entregó a ellos de manera específica cómo Él debería ser adorado. ¿Cómo Él debería ser adorado? Esto es un beneficio, mis hermanos. Él estableció un sistema de sacrificios para luchar en un sentido con el problema del pecado, pero todos esos sacrificios, ¿a quién apuntaban? A Cristo. He aquí el Cordero de Dios, y yo diría así, que verdaderamente quita el pecado del mundo. Todos apuntaban a Cristo. En séptimo lugar, ellos eran descendientes, Israel eran descendientes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo un pacto de gracia con Abraham y su descendencia, donde Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra. Así que los israelitas eran los hijos de Abraham. ¿No lo vemos así? En el Nuevo Testamento dice, este es nuestro padre, Abraham. Pero si todo esto fuesen privilegios, el mayor de todos los privilegios, hermanos, y con el que Pablo concluye, es que de ellos, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, como hombre, en su naturaleza humana, nació de la descendencia de Abraham. Él fue el mayor de los privilegios que Dios le concedió a la nación de Israel, porque Cristo era judío. ¿Saben qué? Cristo es el descendiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Eso lo vemos en Gálatas y lo vamos a estudiar más la semana que viene. Miren lo que dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Él era el descendiente de Abraham. Pero lo más sorprendente, mis hermanos, es que Pablo dice que no solamente Cristo era hombre. Dice, por el cual están sobre él todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Hermanos, ese Dios que se manifestó en medio del pueblo de Israel se hizo hombre y por él corría sangre judía y vino para salvarlos de sus pecados. Pero mis hermanos, eso es precisamente la angustia de Pablo. Esa es justamente la angustia de Pablo. ¿Cómo es posible que un pueblo tan privilegiado, un pueblo que durante siglos estuvo esperando el Mesías, y cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron, no lo recibieron, lo rechazaron? Esa es la angustia de Pablo. Y esta es la pregunta que Pablo va a responder desde hoy hasta casi el final del capítulo 11. Pablo va a demostrar, mis hermanos, que no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que Dios va a llevar su plan de una forma sorprendente para que los descendientes físicos de Abraham, que Él se propuso salvar, los va a salvar. ¿Cómo los va a salvar? Ellos van a creer en Cristo. No es por ser descendiente de Abraham que ellos van a ser salvos, porque ¿qué es lo que dice más adelante? Nos dice, en el capítulo 6 dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué no ha fallado, Pablo? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos. Ahora,
no todos, algunos sí son descendientes de Israel. A esos lo va a salvar Dios por medio de Cristo, por medio de la predicación del Evangelio. La palabra de Dios no ha fallado, hermanos, no ha fallado, no fracasó, el plan de Dios no fracasó, y Pablo nos va a mostrar eso. Es más, Pablo nos va a enseñar que aún incluso ese rechazo de Israel va a ser, mis hermanos, va a producir salvación a gente de toda lengua, de todo pueblo y de toda tribu y de toda nación. Eso no escapó de las manos de Dios, porque la promesa de la fe: en ti serán benditas el pueblo judío, todas las naciones de la tierra. Ahí estás incluido tú y estoy incluido yo. Ese fue el plan de Dios, aún incluyendo el rechazo de Israel. Así que el plan de Dios se está llevando a cabo tal y como Él lo determinó. Ninguna, mis hermanos, ninguna de sus promesas quedará sin cumplimiento. Ninguna. 3 enseñanzas muy rápidas. El cristianismo, el verdadero cristianismo, no es antijudío. No es antijudío. El verdadero cristianismo ora por los israelitas, ora por la salvación de los judíos. Por eso que Dios eligió también desde antes de la fundación del mundo, para que a ellos llegue el evangelio y ellos sean salvos por medio de Cristo. No somos antijudíos, como muchos piensan. En segundo lugar, debemos pedir a Dios que ponga en nosotros ese mismo dolor que puso en el apóstol Pablo, y que ese dolor no solamente se quede en dolor, sino que nos lleve a ser activos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, déjame decirte, como ya has visto, como ya has escuchado, que si tú no tienes a Cristo, tú estás maldito por Dios. Estás separado de Cristo y estás maldito por Dios. Y si tú mueres en esa condición, tú vas a ir al infierno. Tú tienes que pagar por todos y cada uno de tus pecados. Pero si tú pones tu confianza en Cristo, descendiente de Abraham eres. Descendiente de Abraham eres. Ahora Cristo toma tu maldición y la lleva sobre Él. Y ahora tú gozas de todas las bendiciones que habla este libro, que todos los cristianos gozan. Y vas a ser salvo del castigo que tú mereces por tus pecados. Si tú pones tu confianza en Cristo, Cristo lleva todos esos pecados en Él. Y Él fue castigado en la cruz por esos pecados. Si tú pones tu confianza en Cristo, Cristo es lo único que puede salvarte. Así como para el judío, Cristo es lo único que lo va a salvar. Vamos a orar. Oh Dios, te doy muchas gracias por tu palabra.